Un saludo, soy Joana Milena Nieto Gamboa, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, asignatura Psicogénesis y Aprendizaje Significativo, actividad 2.1. Esta presentación se basa en la lectura de Piaget 1969 para identificar elementos y conceptos básicos de su teoría y así entender la implicación que pueda tener acerca de la ausencia de las investigaciones de los maestros de ciencias sociales en el contexto de la educación pública. En el capítulo 2, Piaget menciona que los progresos de la psicología del niño y del adolescente se dan a partir de la pregunta sobre cómo se enseña mejor. Entonces Piaget dice, hay que formar la inteligencia para poder desarrollar las operaciones. Entonces él dice, vamos a privilegiar la inventiva sobre la transmisión de verdades, que es lo que hace la educación tradicional. Para él lo más importante es el desarrollo de la inteligencia, y esa inteligencia se va logrando en unas etapas. Por ejemplo, de los 0 a los 2 años se da la inteligencia sensoromotriz porque son las necesidades de los seres humanos. De los 2 a los 7 años tenemos unas habilidades preoperatorias. De los 7 a los 11 años, operaciones concretas u operatorio concreto, y de los 11 a los 12 años, las habilidades formales operatorias. Considera él que los aspectos figurativos y operativos del conocimiento se dan a través de la maduración y del ejercicio. Entonces, el desarrollo espontáneo de la inteligencia se da a través de esas etapas, tanto de acciones sensoromotoras como de operaciones concretas y de operaciones formales. Es por esto que utilizamos estos ejemplos donde avanza el conocimiento y las habilidades intelectuales de los niños y de los adolescentes gracias a la maduración biológica, a la experimentación que haya o que tenga con su entorno, y esto le va a generar una construcción del desarrollo cognitivo. Hay factores de experiencia adquirida y de transmisión educativa y de equilibrio que son fundamentales en esa formación de inteligencia. Por ejemplo, la experiencia física y la experiencia lógico-matemática. Cuando se tiene el acceso o el contacto con un árbol, no es lo mismo que identificar que ese árbol me satisface una necesidad como es la sed. Cuando el árbol es de naranjas y yo puedo adquirir ese fruto o puedo cosechar ese fruto y consumirlo, entiendo que ya tengo una relación de acción y esa acción es satisfacer una necesidad. Esta imagen me está mostrando que hay unas construcciones que se dan y se pretende equilibrar. Esas construcciones son sucesivas entre los adultos que presentan un conocimiento, los maestros que transmiten esa información, esos conocimientos a través de un lenguaje y esperan una reestructuración cognitiva y de autorregulación. También la capacidad de la asimilación de los estudiantes está del otro lado, donde están en un proceso de maduración y de experiencia con el entorno, donde usualmente también puede haber unas incoherencias en las etapas momentáneas. En el capítulo 10 habla acerca de los principios de educación y datos psicológicos. Dentro de esa formación de inteligencia, dice Piaget, el juego es fundamental, porque es ahí donde entendemos el significado de la infancia y la adolescencia, es ahí donde vemos que hay unas leyes del desarrollo y que el pensamiento es una estructura que va evolucionando, se va desarrollando. Y para entender esto, pues también es importante entender que la parte de la sociabilidad cobra un papel relevante. Entonces, en esa inteligencia, no siempre los maestros entramos en esa empatía con el momento del desarrollo del estudiante y por eso chocamos cuando no logran eh, adquirir esas habilidades o esas destrezas de pensamiento que esperamos, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales. Cuando ahí lo fundamental para ellos es, por ejemplo, un deporte como el fútbol, no tanto por el deporte, sino por la sociabilidad que esto genera. Aquí entonces encontramos que la lógica del adulto y del niño pues definitivamente pueden no coincidir y por eso es que encontramos que según Piaget es importante recordar la estructura del pensamiento del niño donde para ellos la inteligencia más importante es la práctica. En cambio para el adulto la inteligencia reflexiva es lo más relevante. Recordemos entonces que Piaget dice, mire, maestro, no es lo mismo aprender en una etapa de adultez que en una etapa de infancia. Por eso es tan necesario recordar la etapa de desarrollo en la que se encuentra el estudiante. Entender la evolución de ese pensamiento individual, porque tampoco todos aprendemos de la misma forma. Y eso pues lo entendemos recientemente, pero en el momento de la publicación de Piaget, pues
no se asumía de tal manera, especialmente por la educación tradicional. También hay un componente hereditario y biológico. Entonces ahí donde la maestra dice, tengo que tener en cuenta un montón de variables o de categorías que logran diferenciar. Finalmente encontramos que los efectos del egocentrismo y la socialización tienen mucho que ver con el lenguaje, los intercambios culturales y las acciones morales, donde se socializa ese niño o ese joven, y en esto tiene que ver la autoridad del niño, la cooperación de los otros niños y, la autoridad del adulto, la cooperación de los niños y cuando se logra la cooperación superior, que sería la cooperación del adulto. Finalmente, podemos concluir que aprendí que es necesario recordar y tener presente la diferencia entre la lógica del adulto y la lógica de los niños, porque las habilidades intelectuales requieren esa contribución, esa cooperación, sobre todo cuando no se ha logrado conectar la realidad social en medios de vulnerabilidad como los que se dan en muchas instituciones de carácter oficial en nuestro país. Y estas competencias ciudadanas se pueden relacionar o se pueden potenciar a partir del juego, que es importante rescatar. Ahora entiendo entonces que la inteligencia interpersonal es una construcción constante y su aprendizaje no es únicamente responsabilidad del maestro, también es del medio social en el que se involucra o en el que se desarrolla y la maduración propia de los estudiantes. Estas son las referencias. Muchas gracias por su tiempo.